El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por mis hermanitos que están listos para recibir tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, alabamos, bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Tu nombre es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Henos aquí. Amén, Señor. Amén. Hoy veremos Gálatas capítulo 1, desde el verso 1. Se da inicio, hermanitos, a este libro, a esta carta, epístola a los hermanos de Galacia. Por eso se les llama Gálatas a ellos. Hermanitos amados, nuevamente hay conflictos. Bueno, en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo tenía que librar una lucha constante debido a que también había engaños en esos entonces. Falsos apóstoles, falsos profetas, que engañaban a la iglesia. Y bueno, ¿de dónde surgían estos falsos, hermanitos? Lo iremos viendo en el desarrollo de este libro. Pero principalmente, ahora mis hermanitos, aunque sea difícil de asimilar o de aceptar, estos falsos eran judíos, hermanitos. No eran pues del bando contrario, por así decir, o brujos, o caldeos, o hechiceros. No, mis hermanitos, eran judíos. Y claro que esto causaba mucho dolor al corazón de Dios principalmente y al de Pablo. Bueno, dándole esta introducción, es como vamos a entender, hermanitos, el contexto de esta carta a los hermanos de Galacia, Gálatas. Hermanitos amados, el título de esta transmisión es Evangelio Diferente. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 1, a partir del 1. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios, Padre que lo resucitó de los muertos. Mis hermanitos, aunque esto tiene miles de años, 2000 años de que se escribió, esto es el tiempo de la iglesia primitiva, el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesús para acá. Hermanos amados, parecía que Pablo, por el Espíritu Santo, ya entendía la importancia de estas aclaraciones, así como hoy en día esto nos puede ser muy útil, hermanitos, porque aquí dice que él es apóstol, pero no por disposición de hombres, sino por el Señor Jesucristo. Él fue el que lo llamó. Esto marca mucho la diferencia, incluso en nuestros días, hermanitos. ¿Hay disposición de hombres? ¿O fue el Señor Jesús el que llamó a cada uno de sus siervos? Y claro que este tema del apostolado actualmente es muy controversial, hermanitos, ya que se alude a que sí hay apóstoles y otros dicen que ya no existen los apóstoles, claro, al grado y calibre de los que conocimos en la Escritura. Pero aquí Pablo menciona, fue el Señor Jesús, fue Dios mismo el que lo llamó. Ahora dice el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entra en tema, hermanitos, en el verso 6. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mis hermanitos amados, esta carta entendemos por el Espíritu que era algo difícil, triste, porque los hermanos de Galacia se estaban desviando. Porque acuérdese usted, hermanitos,
que la predicación del Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesús, todo esto ya se recibe por gracia, ya no por la ley de la Torá o Antiguo Testamento. Aunque, hermanitos, no menospreciamos ni desechamos el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento de ninguna manera, hermanitos, pero todo eso nos guiaba hacia el Evangelio. Sin embargo, el problema de los hermanos gálatas es que sí, parecía que ya seguían un evangelio diferente. Aquí hace la aclaración, verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Claro, mis hermanos, no hay otro evangelio, pero algunos ya lo estaban alterando. Y bueno, esto, hermanitos, nos lleva a lo siguiente, versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema, hermanitos, así como lo leemos, se oye pues algo común, pero es más fuerte cuando lo traducimos completamente al español. Quiere decir, sea maldito. Le repito el versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, o sea, el que es por gracia, hermanitos, dice, del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Y hermanitos, ¿en qué consistía ese evangelio diferente que estaban predicándoles a los hermanos de Galacia? Bueno, era un evangelio revuelto, hermanitos, en el que tenía que ver la ley y entre esos temas la circuncisión. Usted sabe, hermanitos, que el pacto de la circuncisión fue con Abraham y su descendencia, o sea, judíos. Pero a partir del Nuevo Testamento, ya que, hermanitos, el Señor murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo, ahora, hermanitos, el último de los apóstoles que él llamó, y nos atrevemos a decir que fue puesto en el lugar de Judas Iscariote, o sea, Pablo, él ya fue, hermanitos, dispuesto, su asignación fue para predicar a los no judíos. Lógicamente, estos hermanos, también llamados gentiles, o cristianos gentiles, lógicamente ellos no estaban circuncidados, hermanitos, porque era un pacto con Abraham y su descendencia. Pero se les obligaba a ellos a circuncidarse, cuando ya no era necesario. Se confundía el pacto antiguo con el nuevo pacto, y esto era pues una revoltura. A eso se refiere Pablo, un evangelio diferente, un evangelio que tenía que echar mano de las obras de la ley, cuando ya no estamos bajo ese régimen, sino por la gracia, las obras del Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanitos, dice el versículo 10 en adelante, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto lo dice, hermanitos, acerca de agradar a los hombres, se refiere a los judíos, los que querían que los hermanos nuevos gentiles se circuncidaran. Y hermanitos, Pablo no estaba para agradar a los de su pueblo, a los judíos. Por eso habla de esta manera. Dice, o trato de agradar a los hombres, o sea, sus hermanos judíos. Hermanitos, él no quería agradarlos, quería agradar a Cristo. Dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro que este versículo, hermanitos, lo hemos aplicado a lo largo de tiempo para dar a entender el tema de hacer la voluntad de Dios, pese a quien le pese, agrade a quien le agrade, que estamos para servir a Cristo Jesús, aunque los hombres no estén de acuerdo. Lo hemos adoptado así, hermanitos. Sin embargo,
En este contexto, claro que se refiere a los judíos contemporáneos de Pablo. Ahora el 11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, no es un tema humano de hombres, hermanitos. Si fuera así, con cualquier cosa se podría cambiar o sustituir, pero no, este evangelio es de Dios. Sigue hablando, 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir que nadie se lo transfirió o nadie se lo enseñó, sino el Señor Jesús le enseñó este evangelio. Y claro, hermanitos, podemos entenderlo de la siguiente manera. Los apóstoles, los discípulos del Señor, los 12, y claro, a excepción de Judas Iscariote, ellos fueron discípulos, fueron aprendices del Señor Jesús. Él les enseñaba todo acerca del evangelio. Y hermanitos, pero ahí, presencialmente, no estuvo Pablo. Él no estuvo, hermanitos. Hubo otros que sí. Por ejemplo, uno que no era contado con los 12, pero que es autor del libro El Evangelio de Marcos, se llamaba Juan Marcos. Y hermanos amados, ese varón sí estuvo cuando el Señor Jesús enseñaba. Incluso la noche que fue arrestado el Señor Jesús, este es el que se dice que estaba envuelto en una sábana y que lo aprendieron también. Hubo jaloneos. Él huyó y pues huyó desnudo porque lo agarraron de esa sábana. O sea, estuvo presente Juan Marcos. Se puede decir que también fue discipulado por el Señor Jesús. Otro de ellos, hermanitos, bueno, Lucas, el médico Lucas, que no era de los 12, sin embargo, también estuvo investigando, indagando. Pero Pablo no estuvo presencialmente allí cuando el Señor Jesús los discipuló. Cuando el Señor lo llamó, usted sabe, como dice el libro de Hechos, se iba hacia Damasco para arrestar cristianos. Entonces fue cuando el Señor Jesús se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ahí, Pablo conoció al Señor Jesús. Por eso él puede decir que por revelación del Señor Jesús conoció el evangelio. O sea, que el evangelio no es poca cosa, no es una enseñanza, no es un tema que enseñan los hombres, no, sino que el mismo Señor Jesús, el Rey de Reyes, se lo enseñó, se lo reveló. Sigue diciendo 13. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, y aquí dice algo muy hermoso referente a él, hermanitos, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Gentiles, no judíos, quiere decir. No me apresuré a consultar con carne y sangre. O sea, él no se puso a investigar o a querer aprender, hermanitos, de los que sí conocieron personalmente al Señor Jesús. No, él, hermanitos, no acudió a los apóstoles como para decir que era enseñanza recibida de hombres. No, sino del Señor Jesús. 17. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Todo esto dando referencia, como diciendo, los hombres no me transmitieron el evangelio. Este evangelio no es enseñanza de hombres únicamente. No, esto es por revelación del Señor Jesucristo. Ahora dice el 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Había un Jacobo, hermanitos. Ese era el líder de todos los apóstoles. Y en ese tiempo, en aquel entonces, de toda la iglesia. Oh, hermanitos, bueno, se lo digo como paréntesis.
un dato, pues algo curioso, porque la Iglesia Católica alude tanto acerca del papado y de que el apóstol Pedro fue el primer papa. No, mis hermanitos, Pedro no figuraba como el líder de la Iglesia, aunque era muy trascendente, importante, así como los otros 12, pero ni siquiera era el líder de los hermanos o apóstoles. Era Jacobo, hermanitos, hermano del Señor, dice aquí. O sea, era de sus medios hermanos. Digo medio hermano, hermanitos, porque usted sabe que José no fue el papá físico del Señor Jesús, sino que por obra del Espíritu Santo fue concebido en el vientre de María. Y Jacobo, este sí, hijo de José y María, pues por eso dice el hermano del Señor. Él, hermanitos, era el líder de la iglesia y líder de todos los apóstoles. Hermanos amados, no era Pedro, pero claro que trascendía mucho a Pedro. Ahora, hermanitos, dice el verso 20, en esto que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Todo esto, hermanitos amados, para darles a entender y a conocer. ¿Saben qué, hermanos de Galacia? No piensen que este evangelio es cualquier cosa. No piensen que este evangelio se puede cambiar, que se puede tomar de otra manera. No, este evangelio ni siquiera se les ocurra pensar que a mí me lo transfirieron los apóstoles. No, este evangelio me lo dio el Señor Jesús, me lo reveló el Señor Jesús. Y toda esta historia, hermanitos, es para que ellos vieran que Pablo no fue capacitado o discipulado por los apóstoles. Por eso aclara, nada más estuvo con Pedro, nada más estuvo con Jacobo. En otra parte dice, hermanitos, que nada nuevo le enseñaron. O sea, que sí le mostraron, le extendieron la mano en señal de compañerismo, pero nada nuevo le comunicaron. O sea, él daba a entender, no piensen que este evangelio lo aprendí, no es evangelio de hombres, no me lo transfirieron los apóstoles enseñándomelo, no, sino que el Señor Jesucristo me lo reveló, y es verdad, hermanitos. Hermanitos, aquí hago un paréntesis, solamente para ponerle como referencia y como ejemplo a Moisés. Se preguntará usted, mis hermanitos amados, por ejemplo, acerca del autor de la Biblia, de los primeros libros de la Biblia, lo que se llama Pentateuco, que son los primeros 5 libros, de ahí la palabra Penta, como Pentecostés. Hermanitos, Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros, hermanitos, el autor de ellos fue Moisés. ¿Cómo, mis hermanitos? ¿En qué momento? ¿De qué manera Moisés se enteró de la creación? Génesis 1, verso 1 en adelante. ¿Cómo se enteró de los patriarcas como Abraham, como José? ¿Cómo se enteró, hermanitos amados, de todo ese proceso, Moisés? Porque Dios se lo reveló. ¿Dónde aprendió que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿De dónde? ¿Dónde aprendió todo el libro de Génesis? De ahí entendemos la palabra por revelación. Dios se lo revelaba a Moisés y Moisés lo escribía y lo escribía. No solamente, hermanitos, la ley, no solamente la historia de cómo salió de la esclavitud Israel a partir de Éxodo, sino todos los 50 capítulos del Génesis,
Dios se lo reveló a Moisés. Hago referencia de esto, hermanitos, para hacerle ver que para Dios no hay nada imposible. Él todo lo sabe, Él es omnisciente. Pues así como Moisés recibió la revelación del origen de la creación, también Pablo recibió revelación del Evangelio. El Espíritu del Señor, Dios mismo, le revelaba el Evangelio. No lo aprendió entonces de los apóstoles. Y Pablo tiene que poner relieve en esto para enseñarles, no, el Evangelio no es un tema de hombres. No es algo que un hombre aprende de otro solamente, no. Es uno, es único el Evangelio. Y si alguien predica un evangelio diferente, sea maldito, decía Pablo. Entonces, hermanitos, esto para que valoraran la palabra de Dios y no llegaran los falsos a enseñarles un evangelio diferente. Y como ya se le mencionó, mis hermanitos, ese evangelio diferente consistía en que también se circuncidaran y volvieran a la ley. También eso se registra en Hechos, hermanitos, libro de Hechos, que decían para los nuevos cristianos no judíos, sino gentiles, se les decía, deben de guardar la ley de Moisés y circuncidarse también. Y eran gentiles, no eran judíos. Y ellos decían, ¿qué debemos hacer? Y de ahí, hermanitos, el primer concilio en Hechos capítulo 15, acerca de lo que se debía de guardar por los no judíos y de lo que no. Entonces, mis hermanitos, esa era la batalla de Pablo. ¿Cómo es que los de Gálatas hayan abierto sus oídos y corazón para escuchar que tenían que volver a la ley, o sea, la circuncisión? ¿Cómo le dolía esto a Pablo, hermanitos? Mis hermanos amados, hoy en día Dios todavía sigue pidiéndonos a nosotros que prediquemos el Evangelio, que prediquemos la sana doctrina, que escudriñemos las Escrituras. Y claro, no somos judíos de sangre, hermanitos, no directamente, porque las razas se han mezclado. Eso es algo histórico de nuestro país. Pero, hermanitos amados, se nos pide como hijos de Dios que sigamos el evangelio de la gracia, no un evangelio diferente mezclado con ley. Y hermanitos, la ley claro que fue dada para Israel, pero también está escrito que la gracia y la verdad vinieron a través del Señor Jesucristo. Eso viene en Hebreos capítulo 1. Entonces, mis hermanitos, ahora usted podrá entender más el contexto de este libro, Gálatas. ¿Por qué Pablo tenía que hablar así y hasta con tono de tristeza? Porque se habían mezclado y también, hermanitos, se habían introducido falsos hermanos que querían que estos gentiles no judíos también se judaizaran. Y no, el evangelio no es para judaizarnos. El evangelio es para salvarnos. Y son buenas noticias del Señor Jesús. Y todo el mensaje está centrado en la obra del Señor Jesucristo. Así que, hermanitos, les recuerdo, como alguna vez se le ha mencionado, qué diferencia había y conflicto había, porque había cristianos judíos y cristianos no judíos. Un judío que guardó la ley toda la vida, sabía la Torá, lo que conocemos como Pentateuco, los profetas, y hermanitos, siempre creyó en un solo Dios, llamado Jehová de los ejércitos, en el Antiguo Testamento. Y hermanitos, gente que nunca había conocido a Dios, sino que adoraban ídolos, gente no judía, entre romanos, griegos, otras razas y nacionalidades, que nunca habían adorado al Dios vivo. Ahora se les predica el Evangelio, creen en el Señor Jesucristo de todo su ser. ¿Y cómo van a vivir ellos, sino que no conocieron la ley como los judíos la habían conocido? Habían sido idólatras toda su vida, adorado ídolos de aquí, ídolos de allá, por todos lados. Y pues estos ahora creían en Jesucristo. ¿Cómo tenían que vivir?
Y de ahí los falsos se introducían para enseñarles judaísmo, no evangelio, sino judaísmo. Y de ahí la mezcla llamada un evangelio diferente. Mis hermanitos amados, así como muchos de nosotros, y la mayoría, tuvo antes una vida de idolatría, era católico, tenía imágenes, ídolos, todo ello, ahora adora al único y verdadero Dios y a su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Le hemos creído, le hemos recibido, le hemos amado sin haberle visto a nuestro Señor Jesús. Él es Señor de nuestra vida. Él es nuestro Salvador. ¿Cómo alguien que adoró ídolos toda su vida ahora va a adorar al Dios vivo? Claro que es posible. Porque está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hermanitos, de una vida de idolatría, ahora a ser hijos de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que no podían aceptar los judíos en aquel entonces. ¿Cómo un idólatra puede venir y ya ser salvo nada más así? No, necesita circuncidarse, seguir la ley, todo ello. Y Pablo decía: no, la salvación solamente es por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Y de ahí el grande debate, hermanitos: fe o gracia versus ley. De ahí, hermanitos, hasta el día de hoy ese debate, que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Hermanitos amados, claro que retomamos muchas cosas del antiguo pacto porque es palabra de Dios y es complemento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, claro que sí. Pero estamos conscientes quiénes somos. Ni siquiera somos el Israel espiritual que muchos hermanitos han puesto mucho énfasis en ello. No, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y no hemos reemplazado a Israel de ninguna manera. Dios es fiel con Israel, aunque Israel se olvidó de Dios. Dios es fiel, de tal manera que no los ha desechado. Y sin embargo, el Señor Jesús dijo en el libro de Juan: también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, no son judíos. Y somos nosotros, la iglesia del Señor Jesús. Se nos conocía al inicio la iglesia gentil. ¿Por qué? Porque pues en la mayoría estaba compuesta la iglesia de gentiles, pero su origen fue con puros judíos. Luego ya se le predicó a los no judíos y hasta la fecha seguimos predicando este evangelio. Hermanitos amados, Dios es tan poderoso, tan hermoso. Así que entienda la esencia del evangelio. El evangelio, hermanitos, que se predica en la escritura es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesús. El evangelio diferente que otros querían introducir era ley mezclada con gracia. Y esto no era agradable a los ojos de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, ya que mis hermanitos oyen esta palabra, la captan, la entienden, Señor, con esto podemos alabarte y decir: solamente hay un Dios, solamente un Salvador llamado Jesucristo y un solo evangelio. No hay más. No existe, no hay otro evangelio diferente. Señor mi Dios, nos enseñaste: hay uno solo, y son las buenas noticias, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Gracias, Señor mi Dios. Están en tus manos mis hermanitos, mis hermanitas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les guarde en este hermoso día, hermanitos. Hoy tenemos servicio tanto en la mañana, 8:30 de la mañana, y también en la noche, 20 para las 7. Le esperamos aquí en Ministerios Filadelfia. El Señor Jesús con usted. Amén.